y me he encontrado un personaje. Vais a flipar. Me voy a echar corriendo para que no se me escape. Ahora nos vemos. Hola, 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 hola. Bueno, ayer estuvimos todo el día durmiendo. Esta es nuestra habitación. Llegamos a las 6 de la mañana. Estamos molidos. No sé si os acordáis, pero en el capítulo anterior cruzamos el Caspio desde Azerbaiyán hasta Kazajstán. Tardamos como más de 6 horas en cruzar la frontera y acabamos reventados. Finalmente encontramos en este hostel y por eso estuvimos todo el día durmiendo. Para reponer pilas para hoy salir tranquilamente a entrar a Uzbekistán. ¿Y qué ha pasado? Pues que esta mañana he visto el pasaporte y mi visa expira, la entrada a Uzbekistán expira, no sé si hoy o mañana. Así que no me queda otra que intentar llegar, vamos, que llegar hoy sí o sí a la frontera y cruzar a la hora que sea. Los neumáticos no los voy a instalar hasta Tayikistán. Y el otro gran tema de esta ruta es la gasolina. Mucha gente que había hecho la ruta me había dicho que había no sé cuántos kilómetros sin gasolinera. La verdad es que cada uno me da algún dato diferente. Y tengo que comprar un depósito grande para cargar gasolina. La primera tienda que hemos encontrado un depósito de 10 litros. Porque viene la parte chunga de la gasolina, que yo no sé si hay 700 kilómetros sin gasolinera o no lo sé. Y ahí está, que no quiere salir en el plano, Enzo Sultán. He cannot come with me because he has not visa. And so you can join me if you speak French, or if you have to learn French, you can go to join me on mafiatrip.com on YouTube. La pidió ayer, pero no la traía electrónicamente y le tardan 3 días. So maybe we join on the way. Yeah, probably. I hope so. Gasolina, comer algo. Tengo 9 horas para llegar hasta la frontera, más o menos, y son 550 kilómetros. Voy regulero. I'm ready. Y nos despedimos y me voy. Yes, you are ready. Ahora sí que sí. Hala, vámonos. Esta es la última gasolinera en 520 kilómetros, que yo sepa. He metido 27 litros. Es decir, 15 del depósito y 10, 25 y 3, 28 litros. Si fuera necesario podría ir muy despacio y consumiría 4 litros. Es decir, podría hacer 6 por 4, 7 por 700. Ahora, hay dos problemas. Uno, que yo no sé ir despacio. Y dos, que yo creo que sí hay gasolina. Lo que pasa que bueno. La carretera ahora ya no es buena, es mala. ¡Vámonos! Ahora mi misión, la única misión que tengo, es llegar a Uzbekistán y cruzar la frontera antes de que expire mi visa, que no sé si es hoy o mañana. Cierran a las 10, creo. Bueno, voy en modo enduro. No sería en principio necesario, pero prefiero. Realmente eso es una carretera destrozada. Agujeracos, bancos de arena. Qué alegría, ¿no? Creo que son las 8:20 de la tarde y he llegado a la frontera. Estoy ya esperando para salir de Kazajstán y entrar en Uzbekistán, si todo va bien. El si todo va bien se refería única y exclusivamente a que llevaba escondido el dron, porque en Uzbekistán está prohibido. Prohibidísimo, más bien. He quitado los palos y las cámaras para no dar mucho el cante en Uzbekistán. Pero no solo el dron, en Uzbekistán tampoco son muy bienvenidas las cámaras. Y yo, alguna que otra llevaba. Y no creo que grabe mucho, probablemente nada, para tener un perfil bajo, que no quiero liarla, que esta me da un poco de cosa, ¿vale? Come on. Son las 11 de la noche. He conseguido pasar, me he hecho un poco de caquita porque me han preguntado por la cosa que vuela, pero al final ni me han registrado. He tenido mucha suerte otra vez, porque iba un equipo del Mongol Rally antes y a ellos les han registrado bastante. En fin, estamos dentro
estamos intactos, todas nuestras cosas materiales están donde estaban. He asegurado la moto, por cierto, me han intentado timar bastante descaradamente los buscavidas y, o sea, si puedes evitar los buscavidas, evítalos, pero en este caso no los podía evitar porque tenía que comprar el seguro. Entonces, a las malas siempre una mujer. O sea, dos sinvergüenzas me querían cambiar a 13 y la señora me ha cambiado a 21, casi el doble, con pinchas con el del seguro. En fin, estoy muy contento, aunque no lo parezca porque estoy cansado, pero estoy muy contento. Milagrosamente, a pesar del lugar, he dormido como un ceporro. Yo creo que han sido, no sé, igual 8 horas, he dormido. Entonces he desayunado con los turcos, se van a salir en breve, son tardíos como yo. Voy mal de gasolina, como todo el mundo, no hay gasolina en 400 y pico kilómetros, quizá no, quizá antes, pero casi seguro que todas las gasolineras no tienen gasolina. Lo más importante es arrancar, que ya es hora, y salir. Vámonos, ¿no? Yeah, the new one. 310. 310. Let's make a picture, no? Just like this. I'm Amy Harburg. I'm from Australia. I'm riding my little G310 GS from Vladivostok through to London. In terms of the people and the cultures, everybody's been amazing. Mongolia was tough, just because they have a lot of alcohol problems there with the guys, but you just use your head. You just got to be smart and stay at good hotels. But no, I totally recommend it. And yeah, I haven't had a problem at all. Impresionante documento, 373 kilómetros y hay gasolinera. Benzín, 95, 92, 80, not good. Next, Nukus, kilómetros, 140, thank you. Quedan 140 kilómetros hasta la siguiente gasolinera. Esta gasolina son 70 octanos, así que he puesto la que yo tenía, que es de 95. Que es, le voy a poner los 10 litros estos buenos, crema. Y he llenado el bidón de 10 litros con la del... Y esta la voy a volver a llenar. Con la mala, por si acaso. No. ¡Que no! ¡No! Está ahí la chica de antes. Acabo de ligar, lo habéis visto, ¿no? En este momento creo que es uno de los momentos más insólitos de estos 9 años de vuelta al mundo. Si no, mira. Thank you. Estaba intentando poner la cámara aquí sola y me ha visto y me ha dicho, ¿quieres? En todo por señas, me ha dicho, ¿quieres que te grabe? Y digo, vale. Thank you, Thank you. La gente muy baja. He metido la moto dentro de... o sea, es el hotel y tiene un restaurante. Y el restaurante tiene como una terraza. He metido la moto dentro de la terraza. Y me he encontrado un personaje... Vais a flipar. Corinne Courvalin. I am from France. I am 67 years old. And I am an agronomist engineer. Just returned before my travel. I start in June with a bike with electric assistance. The energy comes from voltaic panels. I hope to finish at the middle of October at Canton in China. I can make
when there is sun, 180 kilometers. And when there is no sun, 110, 120, no more. When there is a lot of wind, it's difficult to take my bike because it's moved like that, and sometimes I am afraid. So, and it is very tiring because I must pedal against the wind, and I lost. And if I have the mechanical problem in the middle of nowhere, it is the end of the trip. So, but I don't want to think about that, because if I think about that, I do nothing. The life is short, so I think it is a good manner to still be alive. I think so, yes. Bye-bye, Carlos. Bye-bye. Have a nice trip. You too, good luck. We will see you again for sure. Seguimos ruta. Hoy el destino es Bukhara. Tengo una misión especial por el camino. Vámonos, hay que echar gasolina, que llegué tieso ayer. Pues 8 litros por, yo que sé, menos de $5, no sé, baratísimo. Claro, que es de 80 octanos la gasolina. Y seguimos ruta. Ayer conseguí hacer 370 kilómetros y seguía habiendo gasolina. El indicador del ordenador decía 4,4, pero yo creo que es menos, ¿no? Pues si tiene 15 litros, igual tiene más de 15 litros, igual dicen 15 y tiene más. Qué incógnitas, queridos, qué incógnitas. Vámonos, que el calor me afecta. Bueno, la ruta nos ha vuelto a unir with the Turkish team. ¡Ay, España! ¡I love you! Bien, hemos llegado a Giva y tengo una misión especial. Y es, bueno, mi amigo Pablo me ha mandado muchas misiones en toda esta zona. Me gustaría que de parte de Aitor y Mar, que Mar es esta chica que está en esta foto, llevaras a Giva estas fotos de esta familia con la abuela, los nietos, y que se las entregaras. Entonces les traigo las fotos. Para ti va a ser muy fácil porque hay un mapa, fíjate, con 2X aquí. Estoy muy friki porque tengo un mapa del tesoro. Mira, a esta abuela como le va a hacer una ilusión que flipas. Va a ser graciosísimo. O sea, van a flipar como les encuentre. Voy a ir sin casco, Nadie se me enfade. Hey, resim şuradaki bana kontidi. Sabina yemin doğru ki. Bana gel. Yaxşı baba. Motosikletini al. Mari. Git atış. El turismo nocturno está muy poco valorado y es maravilloso porque no hace calor, no hay mucha gente, los edificios están iluminados, son muy bonitos y ya está. Venía pensando en lo que ha pasado esta tarde con las fotos, ¿no? La revolución que se ha montado, que a mí me incomoda bastante en estas cosas, ¿no? Los niños pidiéndome fotos, tal, todo el mundo excitado y tal. Y bueno, me planteaba si está bien o no está bien lo de traerle fotos a la gente, pero luego he pensado qué regalo más bonito, ¿no? Que, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a tener miles de recuerdos de nuestra infancia, de nuestra vida en general, y la mayoría de la gente del mundo no tiene eso. O sea, ellos envejecen y no se acuerdan de cuando eran pequeños. Entonces se me ha quitado toda la tontería. Me parece un regalazo, la verdad, me parece un súper detalle. Igual estoy delirando del sol. Hala, a dormir. Hasta mañana.
La verdad es que cada vez hay más móviles, entonces la gente va teniendo fotos, pero bueno, no todo el mundo los tiene y tampoco tengo claro que la gente que los tiene tenga donde almacenar las fotos y que puedan guardarlo en discos duros o volcarlo en ordenadores. En fin, da igual. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguimos camino hacia Mongolia. Nos quedan todavía algún que otro berenjenal burocrático y después entraremos en la Pamir Highway y empezarán los berenjenales, que sé que hay muchos y muchas que estáis deseando que lleguen. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por estar ahí. Chao. Pata negra. Sí, Consulado de España, dígame. Que también hay chorizo. chorizo y lomo escuchado. Pues es que no le van a dejar salir del país hasta que no regularice esta situación. ¿Pero os podéis creer que esto es normal?